¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mientras esperábamos el informe de Luzda que les acaba de comentar Enrique Erice, yo me preparaba algunos datos que hace un tiempito no vemos y me parece interesante verlos, que son los datos de costos que todos los meses nos aporta este, la gente de márgenes agropecuarios. Y claro, son cálculos hechos con los precios, digamos, hasta ayer, eh, cuando no se conocía el informe del Departamento de Agricultura, que provocó que tanto la soja como el maíz prácticamente tuvieran límite de suba en el mercado de Chicago, y el trigo también recibiera algo de soporte adicional al que ya venía mostrando. ¿Por qué les aclaro esto? Porque probablemente si lo hiciéramos con los números de hoy, estos cuadros que simplemente son, como les digo siempre, una muestra, un ejemplo muy general de lo que son los resultados, den aún mejor de lo que ya de por sí estaban dando estos. Ustedes van a poder comprobar, cuando les muestre los datos, que yo creo que por primera vez en muchísimo tiempo tenemos números positivos para el campo en el sector agrícola. Eso no quiere decir que no haya que advertir sobre que algunas políticas se siguen haciendo muy mal. Queda claro esto, porque me hace acordar alguna situación que se vivió en otra etapa del kirchnerismo, allá por el 2006, 2007, en donde veíamos que había políticas que no eran amigables para el sector. Y sin embargo, cuando planteábamos esto, en aquella época Carvap era una entidad combativa de determinadas políticas, y se animó a enfrentarse al gobierno de aquel entonces de Néstor Kirchner y luego de Cristina Kirchner sin ningún tipo de miramientos, y fue creo que la primera entidad que salió a confrontar con ellos advirtiendo de esto. En aquel momento era otra Carvat, por supuesto. Hacíamos esas presentaciones en los pueblos del interior, en las ciudades del interior. Ahí hicimos algunas asambleas de las cuales me invitaron a participar, y alguna gente sobre el final, previo a la 125, digamos, se acercaba y me decía: Carlitos, quédate tranquilo, igual estamos ganando plata. Ahora los cuadros que van a ver ustedes también muestran que la situación del sector agrícola no es mala, lo que no quiere decir, insisto, que se estén convalidando este tipo de políticas. La situación no es mala por algunas combinaciones que tienen que ver con muy buenos precios internacionales, de los cuales en la Argentina se recibe mucho menos de lo que se debería recibir, y es cierto, con una limitación forzada de algunos costos, como es el costo del combustible. De este combo salen estos datos que vamos a ver de márgenes agropecuarios y que, como les decía antes, son datos que no tienen en cuenta la suba experimentada hoy por los granos en función del informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que mostró stocks más bajos en Estados Unidos de los esperados como consecuencia de una producción mucho más baja de la esperada, y que termina también además, tanto en soja como en maíz, más baja inclusive que las que esperaba el mercado, y que también empiezan a blanquear entre comillas lo que puede pasar con las compras de maíz de China, que el mercado viene sabiendo de hace mucho. Hoy el USDA dijo 13,5 millones de toneladas de compras de maíz en el mercado mundial de China, y que ya sabemos que a lo mejor pueden llegar a 20. En este panorama, los números que muestra márgenes agropecuarios, ahí Tuchito o Leandro van a poner la primera placa que tiene que ver con el trigo. No tenemos mucho tiempo hoy para hablar de esto, pero después a lo largo de sucesivas ediciones vamos a mostrar otros datos. Fíjense ustedes, en el caso del trigo, con un precio de 205 a cosecha, un precio interno de 205 a cosecha, le está dando por primera vez en todo este periodo, desde junio del 2015 hasta octubre del 2020, un resultado positivo al productor, con un rendimiento, esto es muy importante tenerlo en cuenta, de 35 quintales por hectárea, que está por debajo, casi les diría yo, del promedio del país, el rendimiento que hemos tomando. Este valor que estamos viendo ahí en pantalla, siempre acuérdense que corresponden a datos y costos que vinculados a dólares por tonelada, en base a un campo de 35 quintales por hectárea, un rendimiento de 35 quintales por hectárea, donde están incluidos los gastos de estructura, donde están incluidos dije, los gastos comerciales, donde están incluidos los impuestos, y en el caso de las distancias, por ejemplo, para la soja, bueno, vamos a hablar del trigo, que es lo que estamos viendo, un flete de 30 más 120 kilómetros, 30 de flete corto y 120 kilómetros de flete largo, en el caso del trigo, que es lo que estamos viendo en este momento en pantalla, que por primera vez da un resultado positivo en este análisis que estamos haciendo, insisto, comparativo y ejemplificativo únicamente,
Y, por supuesto, el Estado también tiene un resultado positivo por lo que va a cobrar de derechos de exportación, que los cobró siempre, aún perdiendo. Salvo en los años que no tuvimos, que fue el 2016 y el 2017. Después ya en el 2018, en octubre, ya estábamos de vuelta con derechos de exportación. Vamos a ver el mismo dato para maíz en base a un precio de 170. Hoy el precio era inclusive sustancialmente más importante para algunas zonas del país que 170 cosecha. Yo les muestro esto fundamentalmente para que ustedes tengan en consideración lo importante que sería ir tomando algún tipo de cobertura a estos valores, si es que todavía no los tomaron, ¿no? Porque esto me parece que asegura rentabilidad. En este caso vemos un maíz de 8.000 kilos por hectárea, 80 quintales, estamos hablando prácticamente por debajo también del rendimiento histórico. Y ahí tenemos también un resultado positivo por primera vez en muchísimo tiempo, con un Estado que se queda solamente derechos de exportación con $25. Y acá estamos considerando un flete del maíz de 30 más 200 kilómetros, y todavía da resultado positivo por primera vez en mucho tiempo. La soja de primera, ahí vamos a ver la placa de soja de primera, prácticamente daba neutro, con un precio de 285 que hoy se podía conseguir en el mercado. Estamos hablando del precio a cosecha, es decir, el precio para el año que viene, $285. Es un precio realmente mucho más atractivo del que suponíamos que podíamos llegar a tener, y en este caso con un campo que rinde 35 quintales, que también está ahí muy cerca del promedio. Y por supuesto, mientras el productor en este caso saldría hecho, lo cual ya es todo un dato, considerando los gastos de estructura aquí dentro, que como siempre decimos son datos muy relativos los gastos de estructura porque cada uno los maneja a su manera, pero considerando eso, un flete de 30 más 200 kilómetros de flete largo, eso nos da un resultado neutro, que es la primera vez que no da quebranto, y el Estado se queda con $132 por tonelada. Vamos al cálculo de la soja de segunda, en este caso hay que sumarlo al resultado del trigo, y tenemos también un dato positivo, tomando un rendimiento de 2.000 kilos, que no es un rendimiento espectacular, pero es un buen rendimiento, depende mucho de la zona, y nos da un dato positivo de $2 por tonelada. Y finalmente el girasol, que en este caso con un precio de $310, son, insisto, precios no de hoy, sino en todo caso de ayer, nos da un resultado positivo de $18 por tonelada. Finalmente, repetimos lo que decíamos antes, no estamos diciendo que esto sea consecuencia de la política interna, es consecuencia de la combinación de precios internacionales muy buenos y de costos en la Argentina que están contenidos porque hay parte de la economía que está contenida por decisión del gobierno nacional, básicamente el costo de los combustibles. Ahora, presten atención a lo que les dije al principio, que esto es importante tenerlo en cuenta. Es fundamental, eso sí, tener en cuenta también estos datos para ir tomando algún tipo de cobertura, los cuales vamos a seguir analizando al futuro, si es que todavía no lo han hecho, ¿no? Y por supuesto, determinante también lo que pueda pasar con el clima de aquí en más. Hasta mañana.